Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ya a la cuarta sesión del seminario de Marxismo-Leninismo y Emancipación de la Mujer, con la última sesión dedicada al texto de Engels de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Antes de empezar, simplemente comentaros que antes de terminar la sesión vamos a hacer una pequeño resumen de lo visto en estas tres últimas sesiones a partir de un pequeño texto soviético, un pequeño resumen de las tesis principales y estudiar un poquito muy brevemente un texto de una antropóloga o socióloga, que no lo tengo muy claro, que se nombró aquí en la primera sesión. Pues, comentar un poquito también las tesis principales de ese texto, básicamente para, pues, si os animáis a quedaros hasta el final de la sesión, creo que va a ser interesante. Y bueno, le doy paso a Esti, que va a presentarnos la tercera parte del libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Todo tuyo. Vale, genial. Como habréis visto, desde los capítulos de las dos sesiones anteriores a la que trabajamos en esta, hemos dado un gran salto, porque hay varios capítulos de por medio. Y por eso me parecía que antes de entrar a ver el contenido del capítulo 9 en sí, voy a intentar resumir brevemente la secuencia que Engels sigue para llegar a este capítulo. Entonces, venimos de ver en la sesión anterior, bueno, en las dos sesiones anteriores, pero sobre todo en la última, cómo cambian las formas de familia. Vimos cómo la acumulación de la riqueza en el estadio superior de la barbarie, con eso se impone la monogamia, pero de manera desigual, ¿no? Mientras para el hombre la fidelidad de su mujer está garantizada, él mantiene la posibilidad de relaciones extramatrimoniales. Se conforma la comunidad familiar patriarcal, que es un tipo de organización social que existió cuando las familias eran comunidades y que fue la forma transitoria, o así la define el marxismo, entre la familia sindiásmica, todavía basada en el derecho materno, y la familia monogámica moderna. Y entonces llegamos ya, vimos en la última sesión, a la familia monogámica. Esta forma de familia era el reflejo de un cambio ya arraigado en la base económica, donde la mujer ya no se encuentra inserta en la producción social y su función principal dentro de la sociedad se restringe al hogar y a la reproducción. Y vemos así que vimos que Engels sostiene que la opresión de la mujer está ligada a la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, porque es su gran necesidad de garantizar el mantenimiento de la herencia, ¿no? En los siguientes capítulos, los que preceden al capítulo 9, Engels analiza la evolución de la organización social, la gens o la sociedad gentilicia, entre los iroqueses, en Grecia, entre los celtas y entre los germanos y creo que también en Roma. Eh, la gens o la sociedad gentilicia es la forma primitiva de organización social y estaba basada en el parentesco y en la propiedad comunal. Es anterior a la propiedad privada y a la creación del Estado. Entonces, en sus primeras formas, la gens o esta organización se organizaba por vía materna, pero con el tiempo y con la aparición de la propiedad privada de los medios de producción, también dentro de la gens empieza a organizarse por línea patrilineal, asegurando la transmisión de bienes a través de los hombres. La gens tenía una organización política y militar basada en la comunidad y era una unidad autónoma que resolvía sus asuntos en asambleas y no existía un poder centralizado o una burocracia. Engels explica, como ya hemos leído, que con el desarrollo de la producción y la acumulación de excedentes surge la propiedad privada y con ella la sociedad en clases, se debilita la gens porque la riqueza se concentra en manos de unos pocos y aparece el Estado, que reemplaza las instituciones comunales de la gens y se convierte en un instrumento de dominación de la nueva clase propietaria sobre el resto de la sociedad. Entonces, para cuando Engels llega al capítulo 9, ha establecido una línea de desarrollo clara. Primero, que la sociedad humana pasó
de formas igualitarias a sociedades de clases, que la familia monogámica o monógama es parte de este proceso diseñada para asegurar la transmisión de la herencia o de la propiedad por la herencia, y que el Estado surgió como necesidad de la clase dominante para mantener su poder. Y ya en el capítulo 9, el que hemos trabajado para hoy, se profundiza en la consolidación del Estado y la estructura de clases como base de la civilización. Entonces, Engels en el capítulo 9 nos describe las condiciones económicas generales que se daban en el estadio superior de la barbarie, que debilitaron la organización gentilicia y la hicieron ya desaparecer en la civilización. Y a la vez nos explica cómo de ahí nació el Estado. Habréis visto que durante el capítulo se vuelve a explicaciones que ya hemos visto en las dos sesiones anteriores, pero que en este capítulo nos sirven para explicar estos nuevos elementos, ¿no? Entonces, para esto, el momento que tomamos como punto de partida al principio del capítulo es el estadio medio de la barbarie, porque según los datos disponibles en ese momento es cuando la sociedad gentilicia alcanzó su esplendor. Entonces, partiendo del ejemplo de América del Norte, explica cómo se daba la organización social en este estadio, ¿no? Había tribus, una tribu se dividiría en varias gens, eh, y al aumentar la población, cada una de estas gens se segmentaba también en varias gens hijas, ¿no? Para la cual esa gens primera o primitiva parecía como fratría. Luego también la propia tribu se subdividía en varias tribus, donde en la mayoría de los casos encontramos esas primitivas o antiguas gens, ¿no? Y luego se crean también confederaciones que enlazan a las tribus emparentadas, porque sabemos que se organizaban por lazos de parentesco, ¿no? Yo ya siento no haber puesto un esquema como el que nos puso Grecia cuando explicó la familia Punalúa, creo, pero bueno, no he encontrado ningún esquema así que nos pudiera servir. Entonces, dice Engels que este tipo de organización respondía a las condiciones sociales que la habían engendrado. Era un agrupamiento espontáneo que servía para resolver todos los conflictos que pudieran darse dentro de una sociedad así organizada, donde todavía no existía diferencia clara entre derechos y deberes de sus miembros, y tampoco existía una división en clases. En este contexto, los conflictos con otras tribus se resolvían mediante la guerra, y a veces una tribu podía ser destruida por completo, pero nunca iba a ser sometida. Y esto porque, como ya comentamos en la sesión anterior, en este tipo de sociedad aún no existía la esclavitud, ¿no? En las sociedades primitivas, la población era muy dispersa, con asentamientos pequeños rodeados de grandes zonas de caza, perdón, y de bosques que separaban a unas tribus de otras. Y la división del trabajo dentro en el seno de estas organizaciones era simple y se basaba en el sexo, era la división sexual del trabajo, ¿no? Los hombres cazaban, pescaban y fabricaban herramientas para estas actividades, y las mujeres se encargaban de las tareas del hogar, alimentación por ejemplo, la confección de vestimentas, ¿no? Cada uno era dueño de los instrumentos que usaba, pero la casa, el huerto y la canoa eran propiedad comunal. Con la domesticación de animales también vimos que se transforma la vida de algunas tribus, se origina el pastoreo, que estuvimos debatiéndolo también, ¿no? Sobre las tribus pastoriles en el debate de la anterior sesión, y este cambio marcó la primera gran división social del trabajo, porque los pueblos ganaderos, como vimos, generaban más excedentes que el resto, y también productos variados, como leche, carne, creo que dice pieles, lana y demás, ¿no? Y además estos cada vez se producían en mayor cantidad, y también su consumo se hacía cada vez más habitual. Entonces vemos aquí la primera gran división social del trabajo, porque la anterior, la división sexual del trabajo, también Engels la llama división natural. No se genera por las necesidades de los desarrollos de las fuerzas productivas. Este consumo cada vez más habitual de los productos facilitó un intercambio regular de estos productos. En las primeras sociedades, el intercambio de bienes era esporádico y se limitaba pues, en el seno de cada tribu, ¿no? La producción era principalmente para el consumo directo, y los pocos excedentes que podían generarse, pues muy pocas veces se intercambiaban. El gran cambio se produce con la aparición de las tribus pastoriles, donde la cría de ganado era su actividad económica principal. Y a diferencia de las sociedades cazadoras y recolectoras, estos pueblos producían
un excedente constante de alimentos y también de materia primas, y los puso en una posición privilegiada para comerciar con otras tribus que todavía dependían de la caza y de la recolección y que no podían generar esos mismos recursos de manera estable. Entonces, ¿cómo evolucionó este intercambio? Al principio los intercambios se daban de manera colectiva entre tribus a través de sus líderes, y a medida que los rebaños iban pasando a convertirse en propiedad individual y no de la tribu, los intercambios empezaron a darse directamente entre personas. Y este proceso tuvo como consecuencia el debilitamiento de la economía comunal y también una diferenciación social, porque quienes tenían más ganado pues tenían una ventaja económica sobre los demás. Con el tiempo, según iba aumentando el número de intercambios y este se volvía una práctica común, el ganado se convirtió en la mercancía de referencia para el intercambio, porque era un bien, una mercancía que se aceptaba en cualquier transacción. De alguna forma funcionó, dice Engels, como dinero primitivo, hizo que los intercambios fueran transacciones más sofisticadas, donde podías acumular un bien, que era la mercancía, y utilizarla como medida de valor para adquirir otros productos en el futuro, ¿no? Este desarrollo del intercambio marcó un punto de inflexión en la organización social, como hemos dicho, porque la propiedad privada del ganado y la consolidación del intercambio rompieron la estructura igualitaria que caracterizaba las antiguas sociedades gentilicias y prepararon el camino para la aparición de diferencias económicas más marcadas que más tarde darían origen a las primeras sociedades de clases. También en el estadio medio de la barbarie se desarrolla la agricultura, primero para abastecer al ganado y más tarde para alimentar a los humanos, y esto impulsó el desarrollo agrícola. Eh, la tierra cultivada continuó siendo propiedad de la tribu y se entregaba en usufructo, se entregaba a su uso primero a las gens y luego a las comunidades de familias y por último a los individuos. Aunque, como hemos dicho, pues todavía no eran su propiedad privada en el sentido moderno, ¿no? Seguían siendo propiedad de la tribu. Entonces, como vemos, el sujeto del derecho al usufructo sigue también la misma tendencia de fragmentación que hemos visto ahora, ¿no? Primero es propiedad, bueno, el usufructo es de la gens, luego se va fragmentando, comunidades de familias y luego a individuos. Y en cuanto a los avances tecnológicos, los dos más relevantes que menciona Engels son el telar y la metalurgia. Se empezó a trabajar el cobre, el estaño y el bronce y esto permitió fabricar herramientas y armas más eficientes, y por otro lado también se empezó a utilizar el oro y la plata como objetos de lujo y esto aumentó su valor en comparación con otros metales. El crecimiento en la producción de la ganadería, en la agricultura y la manufactura, que son los tres elementos que he mencionado, tuvo unas consecuencias. En primer lugar, la fuerza, la fuerza de trabajo humana cada vez podía producir más productos de los que necesitaba para sobrevivir. Y en segundo lugar, aumentó la cantidad de trabajo que diariamente le correspondía desempeñar a cada miembro de la gens, de la sociedad gentilicia. Y luego también cuando se fue fragmentando el, el sujeto de producción, también aumentó la cantidad de trabajo que diariamente le correspondía hacer a cada miembro de comunidad doméstica y luego familia aislada. Por lo tanto, surgió una mayor demanda de mano de obra y esto se consiguió transformando en esclavos a los prisioneros de guerra, a los que hasta entonces se mataba o también habíamos visto en capítulos anteriores que se podían adoptar y pasaban a formar parte de la propia gens, de la gens vencedora, pues en este caso, a partir de aquí se los transforma en esclavos. Y así esta primera gran división del trabajo que hemos visto, la separación entre ganaderos y agricultores, condujo inevitablemente a la primera gran división de clases, el surgimiento de la esclavitud, marcando pues el fin de la sociedad igualitaria de la gens y el inicio de la explotación de unos seres humanos por otros. Vale, pasamos a ver ahora las consecuencias que tuvo esto en la familia.
ya vimos que con la domesticación del ganado y la acumulación de la riqueza, la propiedad privada pasó de ser comunal a estar en manos de los jefes de familia, ¿no? Y esto marcó un cambio profundo en la organización familiar. Como el cuidado del ganado era tarea de los hombres y por tanto los rebaños, todo el excedente productivo y la mano de obra esclava pasaron a ser propiedad suyas, pues eso, todo el excedente que dejaba ahora la producción, los medios de producción pasaban a pertenecer al hombre. La mujer también consumía, pero no tenía derechos sobre ellos. Y este cambio trastocó el equilibrio previo que existía en la familia, en las sociedades cazadoras y recolectoras, donde la mujer tenía un papel central en la economía doméstica. Se le reconocía autonomía y respeto dentro del hogar, pero con la riqueza acumulada en manos de los hombres, su rol en la producción social se volvió dominante, relegando a la mujer a un papel secundario. Aunque la división, entonces, vemos que aunque la división del trabajo en la familia seguía siendo la misma, la transformación de la economía exterior dio al hombre una posición de poder sobre la mujer. Y así se desequilibraron totalmente las relaciones domésticas porque la división fuera de la familia, la división del trabajo fuera de la familia había cambiado. De aquí Engels nos presenta una conclusión que es esencial para la teoría marxista de la emancipación de la mujer, y es que nuestra opresión no podrá superarse mientras la mujer esté relegada al trabajo doméstico, que desde entonces fue y sigue siendo en gran medida una labor privada y no una labor social. Entonces, la emancipación de la mujer solo será posible si se da la premisa de que las mujeres puedan incorporarse plenamente a la producción social, el trabajo doméstico se reduzca al mínimo gracias a la industrialización y el avance de la tecnología, y se dé la socialización de las tareas del hogar. Esa es la tesis esencial, una de las tesis esenciales de la teoría marxista para la emancipación de la mujer. Entonces, resumiendo, la nueva riqueza que llegó con la cría del ganado generó con el tiempo un excedente de bienes disponibles para el intercambio entre las unidades productivas. La producción social se orienta cada vez más al mercado en vez de limitarse a la satisfacción de las necesidades del consumo directo, y como la producción para el intercambio superó a la producción para el consumo, se dio un cambio en la relevancia social del trabajo que las mujeres realizaban y en la posición social de la mujer, por tanto. Y todo esto tuvo su reflejo en cómo se organizaban o cómo se daban las relaciones de poder dentro de la familia. Entonces, vemos que el afianzamiento de la familia monógama fue una consecuencia y no una causa del surgimiento de las clases sociales. Pero además de eso, abrió también eh, una brecha en el antiguo orden social gentilicio, porque la familia individual, que antes no tenía tanto poder, ahora se convierte en sujeto de poder. Con la llegada del hierro, la humanidad entra en el estadio superior de la barbarie, que es un periodo de grandes transformaciones que marcó la transición hacia la civilización. El hierro, dicen, es que revolucionó la producción porque facilitó la expansión de la agricultura. El crecimiento de la producción y la especialización del trabajo hicieron que las aldeas se convirtieran en ciudades fortificadas, centros de poder y comercio, que eran el reflejo del aumento de la riqueza y la necesidad de defensa, porque los conflictos también iban creciendo. La producción se diversificó, además de cereales también empiezan nuevos cultivos como legumbres o frutas o producción de aceite y vino, y también los oficios artesanales se van complejizando. Con esta diversificación en la producción ya no era posible que una sola familia, veis que ya ni siquiera hablamos de producción en la gens, hablamos ya de la producción en la familia. Ya no era posible para una familia producir todo lo que le era necesario, y se produjo necesariamente la segunda gran división del trabajo. Los oficios manuales se separan de la agricultura. Pero este avance también consolidó la desigualdad. La esclavitud, que antes era esporádica, se convirtió ya en una institución central. Ahora los derrotados de la guerra eran capturados en masa y se utilizaban en campos o en talleres, convirtiéndose en la base de la economía y marcando el inicio de una sociedad claramente dividida entre explotadores y explotados.
Engels explica que la separación entre agricultura y oficios manuales también bueno, trajo un cambio fundamental, y es que la producción dejó de ser ya para el consumo directo y comenzó a orientarse al intercambio. Los metales preciosos empezaron a usarse como medio de cambio basándose en su peso, y con el crecimiento del comercio surgió una desigualdad económica que profundizó la división entre ricos y pobres. Las tierras que antes se trabajaban colectivamente comienzan a ser distribuidas cada vez más en el estadio superior de la barbarie entre familias, primero de manera temporal, luego de manera definitiva, y así se consolida la propiedad privada. Eh, sí, bueno, y este proceso, por otro lado, avanzó en paralelo con el fortalecimiento de la monogamia, porque como ya hemos visto, la transmisión hereditaria de la riqueza requería garantizar la paternidad de los hijos. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, la familia individual terminó por reemplazar a la comunidad como comunidad económica, marcando por un lado el fin de la organización comunal y por otro lado la consolidación de la propiedad privada como base de la sociedad. Por otro lado, a medida que la población creció, se hizo necesario que las tribus se unieran cada vez más entre ellas y que compartieran territorios, y esto llevó a la creación de una estructura política más organizada. Se formó una especie de democracia militar con jefes militares, un consejo y una asamblea popular, porque la guerra pasó a ser una función central de la sociedad. Dejó de ser solo para defensa o por expansión territorial y se convirtió en un medio para obtener riquezas, dando paso al saqueo como actividad habitual. Esto también favoreció el poder de los jefes militares, un cargo que empezó a heredarse y que con el tiempo condujo a la creación de monarquías y una nobleza hereditaria. Las estructuras originarias de la sociedad basadas en la tribu, en este contexto, se fueron transformando, perdiendo su función inicial de autogobernarse para convertirse en aparatos de dominación y saqueo. Bueno, y así llegamos a la civilización, que se inicia con un nuevo avance en la división social del trabajo. La civilización consolida y aumenta todas las divisiones del trabajo que ya existían, sobre todo acentuando el contraste entre ciudad y campo, y añade una tercera división social del trabajo muy importante, creando una clase que ya no se ocupa de la producción, sino únicamente del intercambio de productos, y son los mercaderes. Esta división es importante porque hasta ese momento las divisiones sociales del trabajo y, por tanto, la formación de nuevas clases habían estado determinadas solo por la producción. Y ahora aparece por primera vez una clase que no forma parte de la producción y que además explota tanto a los productores como a los consumidores. Esta clase trata supuestamente de descargar a los productores del peso y riesgos que conlleva el intercambio de productos, y se encarga de extender la salida de sus productos hacia mercados más lejanos, ¿no? Y pasan a ser así la clase más útil de la población en una sociedad donde, como hemos dicho, el intercambio entre productores individuales es ahora una necesidad vital de la sociedad. Como dice Engels, se forma una clase social que se lleva la nata de la producción doméstica y extranjera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere una influencia social tremenda, y por todo ello va ocupando, bajo la civilización, una posición más y más privilegiada y consigue un dominio cada vez mayor sobre la producción. Con esta nueva clase aparece el dinero metálico, que se convierte en la herramienta definitiva de poder. No era solo un medio de intercambio, sino a la vez la, la mercancía universal, capaz de comprarlo todo. Y los primeros en aprovecharlo fueron los mercaderes, ¿no? Que impusieron la idea de que todas las mercancías y por tanto sus productores tenían que utilizar el dinero. Bueno, y luego, no sé si lo he puesto ahí, sí, pero luego el uso del dinero no solo facilitó el comercio, sino que también dio origen a los préstamos en efectivo, al cobro de intereses y la usura. Y además permitió el desarrollo de la hipoteca, que era la posibilidad de contraer deudas utilizando tierras u otras propiedades como garantías. Y en tercer lugar, junto a la acumulación de riquezas en mercancías y esclavos, también apareció la propiedad privada de la tierra, porque lo que antes era un derecho de usufructo concedido por la comunidad pasó a ser un bien hereditario.
Los usufructarios, que eran ya individuos, exigieron liberar sus tierras de los derechos que tenía la comunidad gentilicia sobre ellas, porque los limitaba, ¿no?, en lo que podían hacer con esas tierras, y que exigieron que pasara a ser de su propiedad. Y esto se materializó. Pero tener la tierra en propiedad no solo significaba poder disfrutarla sin restricciones, sino que también trajo el derecho a venderla o hipotecarla, algo que antes, cuando pertenecía a la comunidad, era impensable, ¿no? Y entonces la tierra así se convierte en una mercancía más. Y con estos tres elementos determinantes, que son la expansión del comercio, la llegada del dinero y la usura, y la consolidación de la propiedad privada de la tierra, la riqueza empezó a concentrarse en pocas manos. Y esta nueva élite económica desplaza a la antigua nobleza tribal. Esta división de clases según la riqueza vino acompañada de un enorme aumento de la esclavitud y, como ya conocemos, su explotación se convirtió en la base del sistema económico. Y en este contexto, ¿qué pasó con la gens o con la organización gentilicia? Eh, Como podremos imaginar, al ser una forma de organización social basada en lazos de parentesco y como dentro de ella las decisiones se tomaban de manera colectiva, la gens no pudo superar estos cambios económicos y sociales que hemos visto. Entonces, las nuevas realidades económicas, como la diferenciación entre ricos y pobres, el crecimiento de la esclavitud y la separación entre campo y ciudad, crearon intereses que chocaban directamente con la forma de organización gentilicia. Además, cada vez llegaban más pobladores nuevos que no formaban parte de la gens, y esto hizo que las gens pasaran de ser de organizaciones comunitarias a grupos cerrados y con privilegios. Y de esta forma, lo que antes era una democracia primitiva pasó a convertirse en una aristocracia excluyente. Eh, bueno, ante una sociedad fragmentada entre explotadores y explotados, la lucha de clases se hizo inevitable y, para mantener el orden y evitar estos conflictos, surgió una nueva institución, que es el Estado. El Estado no eliminó las desigualdades, pero se presentó como un poder que regulaba la lucha entre clases bajo el disfraz de la ley, ¿no? Y es así como la antigua organización gentilicia fue reemplazada por el Estado. Eh, Engels, no voy a entrar a explicarlos, pero explica tres ejemplos históricos en los que se ve cómo el Estado reemplazó a la estructura gentilicia, y a rasgos generales vemos que en los casos expuestos por Engels se ve cómo, a medida que cambian las relaciones sociales, también evolucionan las formas de organización y control de la sociedad y de la producción. Entonces, Engels así enlaza la creación de una clase nueva que ya hemos visto con la necesidad de una forma nueva de organización social, el Estado. La antigua estructura basada en lazos familiares, propia de la sociedad gentilicia, se fue desintegrando, pero el avance económico exigía que tanto los productores, eh, que los productores se integraran en comunidades más amplias, lo que llevó a que las nuevas relaciones sociales se superaran y finalmente destruyeran la antigua organización tribal. Con la unión de diferentes comunidades surge la necesidad de regular la producción. Poco a poco se forma un grupo especial de personas que hemos dicho que ya no trabajan directamente, sino que se dedican a organizar y dirigir la producción desde arriba. Este grupo, con intereses propios distintos a los del resto de la sociedad, se convierte en la primera clase dominante de la historia. Y para mantener su poder y asegurar sus privilegios, esta clase necesitó del Estado. Con la llegada de la Edad de Hierro y el desarrollo de la sociedad, las diferencias entre clases se hacen más profundas y el poder público se fortaleció hasta convertirse en Estado. Pero, como hemos dicho, pues no era otra cosa que un instrumento para garantizar los intereses económicos de esta clase dominante, apoyándose en la fuerza y en la coerción armada para mantener su control. ¿Y cuáles van a ser las características esenciales del Estado? Pues a diferencia de la organización gentilicia, que se basaba en lazos de parentesco, el Estado divide la sociedad por territorio, permitiendo que cada ciudadano ejerza sus derechos y deberes donde viva, sin importar su origen tribal ya. En segundo lugar, la creación de una fuerza pública separada del pueblo. Antes la comunidad misma se armaba para su defensa,
pero con la división de clases, en clases esto dejó de ser viable porque los esclavos eran mayoría y para evitar levantamientos y mantener el orden se crean cuerpos armados y otros mecanismos represivos como cárceles que han ido creciendo con el desarrollo de las contradicciones de clase. Para sostener esta maquinaria se introdujeron también los impuestos, que con el tiempo se volvieron insuficientes debido al creciente aparato estatal. Tenemos también a los funcionarios que manejaban la fuerza pública y los impuestos, que tienen un carácter muy diferente a los antiguos jefes tribales, que eran respetados por su autoridad moral, ¿no? Estos nuevos dirigentes del Estado impusieron, impusieron e imponen su autoridad con leyes y coerción. Luego, el Estado, lejos de ser un árbitro imparcial, representa los intereses de la clase económicamente dominante, como hemos dicho. Eh, y luego, en los estados históricos, los derechos políticos se han otorgado en función de la riqueza, consolidando la dominación de los propietarios. Con el desarrollo del capitalismo, la República Democrática se convirtió en la forma de Estado ideal para la burguesía porque le permitía ejercer y le permite ejercer su poder de manera más sutil pero efectiva, mediante pues, la corrupción de funcionarios y la alianza entre el gobierno y élites financieras, ¿no? Y por último, Engels nos explica que el sufragio universal, lejos de ser un instrumento revolucionario por sí solo, refleja la madurez de la clase trabajadora. Mientras el proletariado no sea capaz de organizarse independientemente, seguirá votando a los representantes de la burguesía. Pero cuando el proletariado alcance la conciencia y fuerzas necesarias, utilizará el sufragio para avanzar hacia a su emancipación, ¿no? Ese lo hemos visto en varios ejemplos históricos. Cuando esto pase, dice Engels que tanto el proletariado como la clase capitalista sabrán que el orden social existente está llegando a su límite. Aquí la gran aportación de Engels fue que, al contrario de cómo se venía describiendo hasta ese momento, sí, hasta ese momento, Engels no presentó los antagonismos de clase como una creación del intelecto, sino como resultado objetivo del proceso histórico. Y de esta forma dio una interpretación materialista consecuente de los descubrimientos que había habido, bueno, que se habían hecho hasta ese momento. Engels identificó los orígenes del Estado en los conflictos que surgieron cuando la comunidad primitiva empezó a desintegrarse, explicó que el Estado era la negación de la antigua vida comunal y mostró cómo el poder estatal evolucionó a partir de las antiguas estructuras de organización social. También destacó la importancia de analizar cómo las comunidades cerradas y locales se transformaron en sociedades más amplias, donde las relaciones sociales dejaron de basarse en lazos familiares y pasaron a estar determinadas por la economía, el territorio y el trabajo. Entonces Engels aquí nos expone claramente al Estado desde la concepción materialista de la historia, ¿no? El Estado no ha existido desde siempre, sino que cuando la sociedad se dividió en clases, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, las divisiones sociales del trabajo y la acumulación de riquezas en pocas manos, generando una clase explotadora y una clase explotada, se hizo necesario para mantener el dominio de una clase sobre otra. Pero esta concepción de la historia y de las sociedades también nos permite entender que la historia avanza a través de contradicciones dialécticas. Cuando las fuerzas productivas evolucionan, entran en contradicción o en conflicto con las relaciones de producción vigentes, se vuelven obsoletas y este conflicto lleva a revoluciones sociales y al surgimiento de nuevas formas de organización económica y política. Y dentro de esta lógica, Engels explica que en una fase del capitalismo desarrollado se entra en una etapa en la que la existencia de las clases se convertirá en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y aquí se encuentra la contradicción fundamental del capitalismo, ¿no? Las fuerzas productivas se desarrollan de tal manera que las relaciones de producción actuales ya no permiten su desarrollo pleno, ¿no? El capitalismo impulsó muchísimo el progreso técnico al romper con las limitaciones del feudalismo, pero también ha generado sus propias trabas internas. Entonces, las clases sociales que surgieron como una necesidad histórica cada vez se van a convertir más en un obstáculo. Y Engels explica que así como en un momento determinado nacieron,
pues su desaparición será inevitable en el futuro y con ellas el Estado dejará de tener razón de ser. Y ya para terminar el capítulo, Engels aporta unas conclusiones. Primero, que la civilización marca un punto de inflexión en la historia de la sociedad porque es el estadio en el que la división del trabajo, el intercambio y la producción mercantil alcanzan su desarrollo pleno, transformando completamente la organización social anterior. Antes de eso, la producción era colectiva y su distribución se realizaba dentro de comunidades primitivas o del comunismo primitivo que se llaman, y esto aseguraba el control de los productores sobre su trabajo y sus productos. Pero con la progresiva introducción de las divisiones del trabajo, esta comunidad se va erosionando y se impone la propiedad individual y el intercambio entre individuos. Luego, la producción mercantil, al no estar orientada al consumo directo, sino al intercambio, hizo que los productores perdieran el control sobre el destino de sus productos y además la aparición del dinero y de los comerciantes como intermediarios complicó aún más el sistema, volviendo todavía más incierto el destino final de las mercancías. Los productores los productos pasaron a circular de un mercado a otro y ni los productores ni los comerciantes podían dominar completamente el proceso de producción, ¿no? Así, la producción aparentemente, dice Engels, quedó entregada al azar. Pero el azar, nos dice también Engels, no es más que uno de los polos de una interdependencia cuyo otro polo se llama necesidad. Es decir, que, que es parte de un sistema regido por leyes económicas propias que pueden ser entendidas. Así como en la naturaleza lo que parece caótico o aleatorio en realidad sigue unas leyes más o menos ocultas o subyacentes, en la sociedad, la economía, aunque parezca incontrolable, también obedece a leyes o patrones que podemos y tenemos que conocer, ¿no? Estas leyes de la producción mercantil han gobernado durante toda la civilización y han llevado a una situación en la que el producto domina al productor y donde la producción social no sigue un plan común, sino que está determinada por fuerzas ciegas que se imponen en crisis económicas periódicas. Eh, por otro lado, el desarrollo de la producción no tardó en generar excedentes y con ello surgió la posibilidad de convertir la fuerza de trabajo humana en una mercancía. Así nace la esclavitud, que se identifica como el primer sistema de explotación de clase y que alcanzó su máxima expresión bajo la civilización. Luego sabemos que fue sucedida por la servidumbre y finalmente por el trabajo asalariado en el capitalismo moderno. Eh, Vale. Y a diferencia de las sociedades primitivas, donde los derechos y deberes estaban más equilibrados entre los miembros de la comunidad, la civilización establece una separación clara, dando la mayoría de derechos a la clase dominante y la mayoría de deberes a la clase dominada. Y para sostener esta desigualdad, la civilización recurre a mecanismos ideológicos que disfrazan la explotación. De esta forma, se desarrolla lo que Engels llama una hipocresía estructural, eh, que pretende justificar la dominación afirmando que la explotación se hace en beneficio de los propios explotados, ¿no? Y cualquier intento de rebelión es tachado de ingratitud hacia quienes supuestamente velan por el bienestar de la sociedad. Y ya, terminando, en 5 minutos, como es en la última sesión en la que vamos a trabajar lo de Engels, o sea, la obra del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, igual sacar unas principales conclusiones o tesis de la obra, ¿no? Que luego si veis que hay alguna más que no se ha mencionado, se añade ahora en el debate. Vale, eso sin más, unas conclusiones generales que podemos extraer del texto. El marxismo-leninismo busca las causas del desarrollo social en la evolución de la producción y, por tanto, en las relaciones productivas o en las relaciones de producción. Con el origen de la familia de la propiedad privada y el Estado, Engels consolidó la concepción de la historia universal que había desarrollado junto a Marx y desmontó numerosos dogmas de la ciencia burguesa en su época. En concreto, refutó la idea de que la forma de familia, la propiedad privada, el Estado, la desigualdad social y la explotación fueran fenómenos naturales o eternos, ¿no?
la obra de Engels plantea por primera vez una explicación materialista y dialéctica del desarrollo de la humanidad en sus primeras etapas, analizando en detalle las condiciones económicas e históricas que dieron origen a la propiedad privada y el Estado, así como a la evolución de las formas familiares y matrimoniales que se ligados a estos cambios. Engels puso de manifiesto que la propiedad privada, la opresión de la mujer, las clases sociales y el Estado tienen una base económica y un carácter transitorio. Es decir, no han existido siempre ni van a existir para siempre. Sus planteamientos han sido y siguen siendo fundamentales en la lucha del marxismo-leninismo contra las ideologías y las metodologías que no analizan el desarrollo histórico en su totalidad. El libro confirma, con un respaldo teórico sólido, la validez de las tesis fundamentales del materialismo dialéctico para la etapa precapitalista de la historia. Engels demuestra por primera vez que las sociedades antiguas estaban sujetas a las mismas leyes del desarrollo que las precedieron, y así en las sociedades precapitalistas también se observa el aumento de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la lucha de las clases sociales con intereses materiales opuestos y, en última instancia, el surgimiento de la revolución social como motor del cambio histórico. La historiografía marxista-leninista, tanto en la URSS como en la actual China, ha seguido el camino trazado por Engels, utilizando sus descubrimientos sobre la historia antigua y recurriendo a sus análisis en momentos claves del desarrollo de la ciencia. Y en realidad los materiales históricos disponibles hoy en día, realmente si los analizamos uno a uno, ahora veremos también con lo que nos va a comentar David, confirman las ideas centrales del marxismo sobre la sociedad primitiva y las leyes que guiaron su transformación hacia sociedades de clases. Y nos es útil para entender con mayor precisión los procesos históricos en épocas, culturas y contextos concretos. Y por todo esto, el libro de Engels sigue teniendo una enorme vigencia en la actualidad, tanto desde el punto de vista metodológico como por su contenido, ¿no? Alguna persona nos comentaba en la valoración de la anteúltima sesión, me parece, que le parecía interesante lo que estábamos trabajando con la obra de Engels, pero que no le terminaba de encontrar la vuelta para la aplicación en la militancia concreta, ¿no? Y aquí, ante eso, pues decir un poco que Engels no escribió su libro solo para entender el pasado, sino para ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos hoy. Sus ideas no son solo reflexiones históricas, sino claves para entender de dónde vienen y analizar problemas estructurales como la explotación de una clase por otra, la opresión de la mujer y el poder del Estado, y ver cómo todo esto se entrelaza. Por ejemplo, cuando Engels explica cómo surgieron la propiedad privada y las clases sociales, nos ayuda a entender por qué todavía hoy hay una minoría que posee la mayor parte de la riqueza, mientras la mayoría debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir en el mercado, ¿no? Cuando analiza el origen del Estado, muestra cómo el Estado ha servido históricamente para proteger los intereses de la clase dominante, que es algo que sigue ocurriendo hoy, aunque de manera más escondida. Y cuando da explicación al origen de la opresión de la mujer, ligándola al origen de la propiedad privada sobre los medios de producción, entendemos que la emancipación de la mujer pasa por el reingreso de la mujer a la producción social y por terminar con el trabajo privado en la familia. Por eso, estudiar estos temas, conocer los raíces de los problemas que existen y que identificamos como actuales, no es solo un ejercicio académico, sino que es sobre todo una herramienta para quienes buscamos transformar el mundo, ni más ni menos, ¿no? Y ya está, con esto ya termino. Perfecto. Muchas gracias, Esti. Dale, David. Muy buenas tardes, noches. Yo primero felicitar a Esti, que me ha parecido una presentación muy buena. Está mejor que otras veces. Y otras veces también está muy bien. Al hilo del argumento o de la pregunta de esta persona que había dicho sobre cómo puede ser esto aplicable a la militancia, también recordar que el marxismo es más que la teoría del socialismo científico, es más que la respuesta inmediata a cómo transformar el capitalismo, es una visión integral del mundo y se ha compuesto así en el fondo, por las necesidades ideológicas multilaterales de la clase obrera en la lucha revolucionaria. Y a nosotros nos pasa continuamente, que nos aparece gente que te dice, bueno, es que ¿cómo vamos a aspirar a la sociedad comunista si el ser humano es intrínsecamente egoísta, ¿no? Pues todo esto es esa cosmovisión burguesa
nosotros tenemos que romperla y la única forma de romper la cosmovisión burguesa es como una cosmovisión científica obrera, porque esa cosmovisión científica no es que sea obrera porque nos gusta a nosotros, es porque la clase obrera le es indispensable. O sea, la clase obrera necesita una cosmovisión científica para romper toda la cosmovisión burguesa falaz que distorsiona la naturaleza de los seres humanos. Entonces, también el libro de Engels es para esto. Cuando alguien aparece con esta idea, ¿no? No, si el ser humano es intrínsecamente egoísta, ¿no? El egoísmo humano es un producto social sobre la base de unas relaciones económicas y su surgimiento en un momento dado y su exacerbación en el capitalismo es un resultado muy comprensible bajo estas relaciones económicas. Pero también seguimos escarbando y como nos dice Engels y como seguiremos viendo que estas relaciones económicas están condenadas a ser superadas por su propio devenir, o sea, su propio desarrollo las condena, pues ese egoísmo también va a desaparecer, lo cual no significa que vaya a desaparecer por decreto, va a desaparecer abolido por nuevas condiciones materiales donde ese egoísmo esté completamente fuera de lugar. Ahora, bajo el capitalismo, pues ese egoísmo juega su papel. Las condiciones económicas empujan a él. Sí, Vicky. Bueno, pues no, quería hacer un comentario sobre el tema de la división sexual del trabajo que apunta Engels aquí en la fase, lo que llama la fase de la barbarie media superior. Dice que las mujeres dentro de la familia se encargaban de preparar las comidas, hacer los vestidos y todo lo que tenía que ver con la casa, ¿no? Con la vivienda, con el hogar, vaya, en mantener el hogar. Se supone el hogar es el fuego, claro. Mientras que los hombres se ocupaban de la caza, la pesca, después la ganadería, etcétera, ¿no? Yo no creo que esa división sexual del trabajo dentro de lo que era la unidad doméstica, vamos a llamarle, fuera tan estricta así. Claro, el tema está en que yo no tengo fuentes para defender esta posición. Ahora mismo sería necesario que hubiera algún antropólogo por aquí que pudiera. Pero vamos, en las fases históricas, luego, claro, es que el problema es que estas fases que apunta Engels en este libro no se dieron al mismo tiempo en todas partes. Eso ya lo sabemos y partimos de ello, ¿no? Mientras que Roma estaba ya en una fase prácticamente, sistema esclavista completamente y con un comercio muy desarrollado, etcétera, pues aquí en la península ibérica, pues los vacceos, por ejemplo, tenían una organización social que podemos llamar de comunismo primitivo, completamente. Entonces, bueno, y yo ahí, aunque fueran sociedades cazadores-recolectores, no creo, o sea, yo creo que las mujeres sí participaban en la recolección de frutos, bayas, etcétera, y aunque fuera caza menor, pero en la caza también. Creo que hay evidencias por ahí, lo que pasa que siento mucho que no las tengo a mano en este momento. Así que, pero sí que es verdad que luego en estadios posteriores históricos, aquí en Europa, por ejemplo, en el periodo precapitalista, que es el que más conozco, o protocapitalista, es decir, a partir del siglo XVI, desde la Baja Edad Media, incluso dentro de la Edad Media, las mujeres dentro de las unidades domésticas, que ya son familia patriarcal, por supuesto, pero sí que desempeñan más funciones, aparte de la crianza de los hijos eh, y la preparación de comidas, etcétera, sí que son las encargadas de la huerta, son las encargadas de cuidar gallinas, pavos, es decir, todo lo que es la volatería, de abastecer de agua la casa, de preparar las fibras vegetales para hacer no solamente vestidos, sino también aperos de labranza, alforjas, etcétera, trenzar el esparto, es decir,
que las labores que desempeñaban las mujeres eran más amplias, ¿no? También incluso tenemos, y el mismo Cervantes lo refleja en el Quijote, ¿no? Había mujeres pastoras que cuidaban del ganado, eh, que fuera el suyo o no los rebaños es otra cosa, pero que después se convirtió en un oficio exclusivamente masculino, pero en esas épocas sí que había bastantes mujeres pastoras, ¿no? Que se dedicaban a sacar los rebaños, en fin, que yo creo que, en fin, que está muy, desde luego el libro de Engels es un libro fundamental, hay que conocerlo, hay que leerlo, da datos muy importantes, y sobre todo es el método, como ha dicho Steve perfectamente al final ya de su exposición. Pero creo que hay que matizar un poco algunas cosas, ¿no? Mm, en concreto esto de la división sexual del trabajo dentro de las unidades domésticas, que no creo que fuera tan estricta como ahí se señala. Bueno, lo dejo ahí. Y gracias y saludos a todos los presentes. Gracias, Vicky, por la aportación. Sí, porque es verdad que esto es, yo creo que cada vez que he debatido con alguien la obra es una de las cuestiones que salen siempre. Y a ver, voy a intentar ser sintética respondiendo y espero que se me entienda bien, ¿eh? Aquí yo creo que lo esencial de la tesis de Engels, cuando da explicación, cuando nos explica cómo se dividía el trabajo en las sociedades comunistas primitivas, es, eh, es enseñarnos que la división sexual del trabajo de por sí no era discriminatoria u opresiva hacia la mujer. O sea, sabemos que el comunismo primitivo, como tenía un bajo nivel de las fuerzas productivas, la división del trabajo era bastante simple aún, y en una organización económica así, la economía doméstica, que no solo el fuego y la crianza, sino la economía doméstica, o sea, tenía un carácter colectivo y era el centro de la sociedad y abarcaba muchas tareas, y era la mujer quien se encargaba principalmente de hacer este trabajo y por tanto ocupaba un rol central en la sociedad. Eso es yo creo, eh, la tesis más importante, recordar que las tareas atribuidas a la mujer en ese momento, en la economía que era colectiva y que no estaba, la economía doméstica era la economía social, eran tareas atribuidas a la mujer y por tanto la mujer tenía un rol relevante en la sociedad. Sobre esto, en las últimas décadas es verdad que encontramos varios estudios que demuestran también que hubo mujeres que realizaban trabajos que principalmente hemos atribuido, bueno, o los descubrimientos científicos anteriores, o el imaginario habían atribuido a los hombres, ¿no? Como por ejemplo la pesca, la caza, el pastoreo, ¿no? Eh, Muchas veces caemos en hacernos eco de estos descubrimientos como si fueran hechos transgresores o que cambian el curso de la historia como la hemos conocido, ¿no? En plan, había mujeres que en las comunidades primitivas realizaban trabajo que considerábamos exclusivo del hombre, eso refuta o matiza lo que la tesis de Engels. Entonces, esto es un ejemplo de a veces cómo nos hacemos eco de un hecho que en principio podría parecer transgresor, pero que en el fondo tampoco cambia, no tiene un contenido que revolucione la tesis presentada por Engels, ¿no? El problema es que esto, o sea, el problema es cómo interpretamos estos datos, ¿no? O sea, si hacemos una crítica que no parte del materialismo histórico, ignoramos que en las comunidades primitivas, hasta el desarrollo de la ganadería y el cultivo a gran escala u otros oficios predominantemente realizados por el hombre, predominantemente, el trabajo socialmente más relevante era realizado por la mujer. Si ignoramos esto, sí que tiene relevancia esos hechos. Pero si nos centramos en que el trabajo socialmente relevante era el realizado por la mujer, porque ella era la encargada de las tareas de la economía doméstica por la que sobrevivían las tribus en ese momento, da igual si había mujeres que cazaran o no. Este descubrimiento es interesante, pero no supera lo teorizado por Engels. Las comunidades primitivas no sobrevivían gracias a la caza, sino gracias a trabajos que recaían sobre la mujer. Por eso tenía una posición predominante en la sociedad. No cambia lo que hemos
dicho del carácter opresivo o no, por ejemplo, ¿no? De la división sexual del trabajo per se. Lo digo porque a veces se utiliza como contraargumento, ¿no? Entonces, esto me parece un muy buen ejemplo de que ya sé que tú no lo decías en ese sentido, ¿eh? Pero ya que has sacado el tema, aprovecho para vender mi libro. Me parece que es un buen ejemplo de cómo, si no entendemos el método de análisis materialista histórico, puede caerse fácilmente en discursos que realmente no aportan información que nos ayude a entender el cómo se dio ese curso de la historia y que nos ayuden a entender mejor, concretamente aquí, ¿no? Lo que queremos entender es el origen de la opresión de la mujer. No sé si me he explicado, espero que sí, creo que ya he hablado demasiado, así que me callo. Sí, Vicky, dale. No, que efectivamente, yo no lo decía en ese sentido, no, mi intención no era ni muchísimo menos poner en duda, en cuestión, la tesis de Engels en este libro, ¿no? Simplemente aportar un matiz que efectivamente para nada desmonta la hipótesis central y el método de análisis de Engels, por supuesto. Y por supuesto que una división del trabajo, en este caso una división sexual del trabajo, no implica necesariamente una jerarquía entre las personas que se dividen en ese trabajo, por supuesto. Bueno, gracias, Esti, por la explicación. Vale, como no tenemos más palabras pedidas ahora mismo, voy a leer aquí una pregunta que plantea Manuel Higuera por el chat. Hola, solo una pregunta. ¿En la actualidad se ha producido alguna gran división social del trabajo? Gracias. Voy a leer lo de David también, que le puso por escrito. Bajo el capitalismo surge la interconexión mundial de la economía, la globalización entendida en sentido histórico amplio. Se puede ver en el Manifiesto Comunista de 1848 cómo exponen Marx y Engels esta tendencia del capitalismo. De ahí nace otra gran división del trabajo, la división internacional del trabajo. Las potencias capitalistas se constituyeron como potencias de producción mercantil industrial y los países dominados como fuentes de materias primas. Con el imperialismo y la deslocalización se da un paso más. El centro imperialista no pierde toda su hegemonía industrial, pero domina con las finanzas y se vuelve esencialmente una economía de servicios, sobre todo las últimas décadas, no tanto en los primeros 2 tercios del siglo XX. Algunos países dominados se convierten en productores de mercancías, se mantiene la existencia de otros como principalmente abastecedores de materias primas. Por leer el comentario que ha puesto David en el chat y que quede también, bueno, igual David, si lo quieres comentar tú en alto, lo que has escrito. Bueno, no era más que eso. Yo creo que la división sexual del trabajo, como ha dicho la compañera Vicky, no es absoluta, total, y que la mujer hiciese solamente, exclusivamente esas tareas, y no creo que Engels lo refutase eso, porque las evidencias son completas en muchas sociedades. Y estaba poniendo el ejemplo de la familia campesina castellana, digo la estrictamente campesina, porque si otra cosa es que el padre o el marido, el hombre tuviese algún tipo de pequeño comercio, pequeña industria, pequeña artesanía, pero en la familia estrictamente campesina que vivía del campo, la mujer iba al campo, bueno, la mujer y los niños desde muy pequeños van al campo, pero claro, pues los niños llevan el botijo para que se acercan a los padres y tienen una serie de tareas pequeñas de recolección, pero claro, tiene la mujer otras tareas y el hombre otras dentro del mismo campo. Y la mujer no deja de tener todas las tareas domésticas y el hombre tiene otras relativas pues, a las herramientas, al preparado de esas herramientas. En general, normalmente lo que tiene que ver con el campo físicamente más pesado, más en general. Seguramente que también habrá excepciones incluso en eso. Y luego se han encontrado muchas veces hay noticias de que en enterramientos de sociedades cazadoras recolectoras se ha encontrado a alguna mujer enterrada con herramientas de caza. Vamos, seguro que hay, porque igual que hay mujeres con hay individuos, mujeres con habilidades físicas enormes y hombres que supuestamente de media, por la testosterona y tal, pues en general se tiende a ser más fuerte, pero ni siquiera eso sabemos que es absolutamente así siempre, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Vicky en la idea de que seguramente esto no sea absoluto, no creo que Engels lo desmintiese, pero la tendencia y
y una distribución clara, al mismo tiempo es universal, se aparece por todas partes. Y luego, cuando veamos a Sachs, vamos a ver también otro pequeño ejemplo, pero es que es de continuo, ¿no? esta visión, aunque no sea absoluta. No, si vamos a saltar, antes de saltar, subrayar mucho la cuestión del Estado, la cuestión marxista y revolucionaria, la idea de que aquí aparece, Engels menciona que el Estado se extinguirá, y sabemos que luego aparece el texto de Lenin en 1917 exponiendo el Estado y la Revolución, en donde resume la concepción de Marx y de Engels del Estado, justo porque los reformistas socialdemócratas se habían agarrado solo a la frase de que el Estado se extinguirá y se habían olvidado de otra tesis que aparece en los textos de Marx y de Engels, de que es necesario destruir el Estado burgués, porque la clase obrera no puede tomar el Estado burgués y hacer con él la construcción del socialismo, porque el Estado burgués está lleno de, y esto lo sabemos en España, de policía vinculada por 1000 lazos a la clase dominante, jueces vinculados por 1000 lazos a la clase dominante, responsables militares, altos responsables militares y también rangos medios y otros vinculados directamente a la clase dominante. A Allende le derribó el propio Estado del cual era responsable político, y todas las grandes revoluciones han destruido, todas las grandes revoluciones socialistas han precisado derribar el Estado persistente y forjar el Estado proletario. El Ejército Popular de Liberación de China se funda en 1927 como Estado guerrillero paulatinamente, luego va desarrollándose, y cuando se toma el poder, China ya tiene un ejército, la República Popular China, un ejército dirigido por el Partido Comunista de China. En el caso de Rusia es diferente, porque pues, si China fue una guerra popular prolongada, en Rusia la cuestión se trató de una revolución armada, pero en mucho menos tiempo. Entonces sí había una guardia roja, pero el ejército rojo hubo que fundarlo justo después de tomar el poder, cuando los blancos y 14 potencias capitalistas iban a intentar destruir la naciente Rusia socialista, ¿no? Entonces cada revolución ha seguido en esto unos ritmos diferentes, pero finalmente todas han tenido que destruir el aparato jurídico, militar, policial, representativo, preexistente, ligado intrínsecamente a la clase dominante previa, y forjar sus instituciones democráticas, de representación, de participación, policiales, militares, incluso la propia inteligencia del Estado socialista y la propia aparato de represión del Estado socialista, pues porque hay criminales que van a tratar por todos los medios de echar para atrás la revolución, y la dictadura del proletariado es el Estado de la clase obrera, que entre sus tareas tiene neutralizar todo intento de contrarrevolución para poder seguir avanzando en la construcción del socialismo. Y esto, pues bueno, incluso entre gente que se considera marxista, tiende a olvidarse de el fundamento real del Estado y la necesidad de destruir el Estado burgués, y tienden a hablar del Estado como un lugar de lucha de fuerzas. Hay dos fuerzas y entre las dos fuerzas entre su equilibrio se define cómo es el Estado. No, el Estado monárquico español no es un equilibrio de fuerzas, es una fuerza de la oligarquía financiera, encima con una forma particular, distribuyendo el poder en los sectores oligárquicos de las comunidades autónomas y bla, bla, bla. Gracias, David, por la aportación. Si no hay más palabras ni más comentarios, bueno, al principio de la sesión os comentaba que íbamos a tratar las tesis principales de la obra con un texto de un autor soviético, pero en realidad ahora mirando el final de la exposición de este, realmente pues sería un poquito redundante y ha quedado perfectamente explicado. Sí que comentaros que existe este texto bueno, pues, de un científico soviético, Igor Andreev. Lo tenemos colgado en la biblioteca que tenéis compartida en la carpeta de obras, no sé si se llaman adicionales o vamos, una cosa así, las que no pertenecen a cada sesión. El título es El libro de Engels, el origen de la familia privada y el Estado.
realmente es muy recomendable su lectura, no es muy largo, es bastante fácil de leer y tiene de interesante que está escrito pues, en los años 80, recopila toda las investigaciones de historiadores, antropólogos, etcétera, que no los recopila, no los nombra completamente, o sea, todas las cuestiones, pero sí que los menciona, los que, digamos, alguno que contradice algún dato que se da, obviamente, en el libro de Engels, y sin embargo explica cómo incluso estas contradicciones no refutan las tesis principales y da algún otro dato que en concreto pues lo que hace es confirmarlo, ¿no? Por ejemplo, pues alguno como las fases que Engels describía pues, se corresponden efectivamente con las respectivas formas de actividad económica que corroboran estas tesis principales o cómo se confirma efectivamente que en toda la historia el matriarcado precedió al patriarcado, ¿no? Por poner un par de ejemplos. Y nada más, no comento nada más porque no tiene mucha más importancia de lo dicho hasta ahora. Lo que sí que queríamos hacer es, a raíz del comentario de la primera sesión de Engels y de la recomendación de la compañera Marina del texto de la antropóloga Sachs, pues hemos hecho un pequeño estudio de él mismo y sacar unas conclusiones que va a exponer David en un momentito. Como estaba en la cuestión, gran debate, ¿no?, sobre la obsolescencia o el nivel de actualidad del libro de Engels, y se había hablado de este texto, de un texto de Karen Sachs, pues lo hemos leído, ¿no?, y hemos intentado dar una vuelta a eso. A mí mi tarea era resumir en 5 minutos alguna cosa de ese texto. Nosotros ahora lo vamos a enviar, se va a enviar junto con el de Andreev y todas las personas pueden considerar estudiarlo. El seminario seguirá con los textos establecidos, ¿no? Los textos, pero si alguien tiene más tiempo o si no para otro momento o como sea. Y mi tarea es resumirnos nada más que en 5 minutos. O sea, no voy a hacer ni mucho menos una exposición del texto. Va a ser muy rápido. El texto se llama Engels revisitado, las mujeres, la organización de la producción y la propiedad privada. Es de esta autora, Karen Sachs, nacida en los años 40. El texto aparece en inglés porque ella es estadounidense, en un libro dedicado al análisis de la mujer, la cultura y la sociedad, junto con 16 autoras, ¿no? Es un texto de una compilación que publica la Universidad de Stanford. Y esos textos aparecen en castellano en 1979, en una compilación también, se titula Antropología y Feminismo, realizada por otras dos antropólogas. Son textos, por tanto, de los años 70. El texto de Andreev, o Andreyev, que mencionaba Lucía, es de 1985 en ruso y se traduce al español en 1988. Entonces, el objetivo de esta mini presentación era, bueno, considerar muy brevemente esta cuestión de la obsolescencia o no obsolescencia del texto de Sachs, del texto de Engels a la luz del texto de Sachs, y que luego cada cual también saque sus conclusiones si lo quiere trabajar. A mí la parte, diría, la más destacada, también me parece más destacable, es que los datos etnográficos, y ahora vamos a ir a ello, pero primero adelanto la idea. Los datos etnográficos que aparecen sobre las 4 sociedades africanas de las que se encarga el artículo están en el tercer apartado de ese texto y confirman minuciosamente las tesis de Engels y del materialismo histórico en general. Y es más, gracias a las tesis de Engels, lo vamos a ver ahora, la autora logra ordenar con un criterio de desarrollo histórico 4 sociedades que existían en ese momento en África y identifica con toda facilidad las raíces materiales del estatus de la mujer en cada una de esas sociedades. Y es, en mi opinión, la parte del texto pues, la más recomendable y la que tiene menos confusiones, porque luego veremos que el texto en otros lugares tiene algunas confusiones. Y este es el caso, y esto podemos entretenernos un poco con esto, que seguro que a todo el mundo le resulta de lo más interesante. Las 4 sociedades están puestas a la izquierda. Los Mbuti, bueno, no sé cómo se lee, yo voy a leerlo como Mbuti, Lobedu,
Pondo y Ganda. Y las características de estas sociedades africanas expuestas por Sachs son las siguientes. La primera, la Mbuti, es una sociedad tribal de subsistencia. Se trabaja en una red comunal de caza y recolecta vegetal. Es una economía natural, es decir, no hay intercambio, no hay intercambio. Los hombres y mujeres participan del trabajo social, la propiedad es de la tribu y identifica Sachs que existe una igualdad entre hombres y mujeres. Los Lobedu es una sociedad de agricultura de la azada. La economía también es natural, o sea que no practican el intercambio. Los hombres y mujeres participan del trabajo social y nos dice Sachs que priman los terrenos familiares patrilineales. No nos explica exactamente cómo es el nivel de la propiedad, no entra a analizar del todo si es un usufructo patrilineal, pero que en el fondo la propiedad es de la tribu. No nos entra esto. Desde el marxismo nos surgiría esta pregunta para terminar de caracterizar el tipo de régimen de propiedad. Pero nos dice Sachs que la igualdad entre hombres y mujeres también se da en esta sociedad. Luego está Pondo, que es una sociedad que se dedica a la agricultura y a la cría de ganado. Ya según lo que hemos visto, es otro estadio, ¿no? Hay una producción incipiente de ganado para el intercambio. Los hombres y mujeres participan en el trabajo social, pero el trabajo social doméstico de las mujeres no es el que está destinado al intercambio, es el trabajo del hombre. También los dos son sociales, los dos se hacen en colectividad, pero es el del hombre que está parcialmente, nos dice Sachs, parcialmente dedicado al intercambio, porque me imagino que el hombre hará otras cosas aparte de criar ganado, pero una parte de su trabajo está destinada al intercambio. Y aquí también priman los terrenos familiares patrilineales en oposición a la propiedad de la tribu que nos había dicho en la primera sociedad. Decir que Sachs dice que priman, o sea que igual también entiendo que también había alguna forma de propiedad colectiva, igual de otras cuestiones, no lo sé. Y nos dice Sachs, una primacía masculina, o por lo menos una situación intermedia entre las dos primeras y la cuarta. La cuarta es una sociedad de agricultura de la azada, con clases sociales, en el que la producción para intercambio tiene relevancia, nos dice Sachs. Se entiende entonces que también hay producción no para intercambio, pero es importante la producción para intercambio. La mujer se dedica al trabajo doméstico individual de autoconsumo. Prima la propiedad masculina y hay una primacía de los hombres. Entonces, en mi opinión, aquí una cosa muy interesante es contrastar que todo esto que se nos ha expuesto aquí por Sachs pues tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora con Engels. La pregunta que surgiría, yo creo, desde el punto de vista marxista es, Sachs no nos expone el desarrollo de las fuerzas productivas en cada una de estas sociedades. Y así como de la primera, que es una sociedad cazadora-recolectora, a la segunda, pues bueno, igual no nos hace falta, intuimos, pues ya hay herramientas como la azada. No sé si la azada esa es de metal o no. La siguiente hay cría de ganado y hay agricultura. Pues la agricultura no existe en la primera sociedad. Esto nos puede dar una pista de las herramientas que había. Pero, por ejemplo, surge la duda de en qué se diferencia la agricultura de la azada de la sociedad Ganda de la agricultura de la azada de la sociedad Lobedu. Son prácticamente iguales, tienen el mismo desarrollo de las fuerzas productivas y simplemente en una prima de intercambio por el entorno de comunidades que rodean a la sociedad Ganda, y eso hace que se haya enfocado en producir para otras comunidades, mientras que la Lobedu, aunque tenga las mismas fuerzas productivas, por el momento se dedica principalmente al autoconsumo de la comunidad. Esta pregunta sería, yo creo, una de las importantes que, teniendo en cuenta Engels, nos haríamos respecto a esta investigación. Y entonces, he pegado aquí el cuadro del propio libro de Sachs, donde ella analiza el estatus doméstico y social de las mujeres comparado con el de los hombres en estas cuatro sociedades africanas. Y lo que ella analiza es si hay discriminación en contra de la participación de las mujeres en varios índices, ¿no? Entonces, esa discriminación puede ser ninguna, o puede existir y su existencia puede ser no activa o activa. No nos dice más detalles porque es un artículo muy corto dentro de un libro de compilación, entonces no nos especifica, pero bueno, lo interesante es que ella se ha encontrado estas cuatro sociedades, las ha ordenado por criterio igualitario. Al interior de la sociedad, este criterio igualitario
se corresponde también con un criterio de más igualdad entre sexos a menos igualdad, que es un poco lo que veníamos viendo, ¿no? Entonces, la primera, que es esa sociedad de subsistencia cazadora-recolectora, nos dice que a la hora de la ayuda mutua sí hay una discriminación de la participación de las mujeres, pero no activa. Para la autodefensa no hay discriminación. Para la oportunidad de socialización no hay discriminación. Para relaciones sexuales extramaritales no hay. Para el divorcio no hay discriminación. Para la exposición social de la riqueza no hay discriminación para la mujer. Para la actividad política tampoco. Para los ajustes extradomésticos de disputas tampoco. Y para la mediación sobrenatural, la adivinación, el chamanismo, tampoco hay restricción. Si vamos a Lovedu, es prácticamente el mismo perfil. Pero Pondo, donde ya había un incipiente intercambio de ganado que era responsabilidad masculina, la disposición social de la riqueza, ahí hay una discriminación activa para las mujeres. En la actividad política hay una discriminación activa. En los ajustes extradomésticos de disputas hay una discriminación activa. Y en la mediación sobrenatural también. Y si pasamos a la Ganda, donde la producción de intercambio es relevante en el seno de la sociedad, pues la discriminación aumenta, ¿no? Eso en el ámbito social, es decir, en las cuestiones de la comunidad en las cuales la mujer puede participar. Y luego hace otro índice a nivel doméstico, es decir, a nivel de la relación en el seno de la familia. Entonces, en la herencia de bienes maritales no hay ninguna discriminación hacia la mujer en la primera comunidad, sí aparecen ya en la segunda, en la Lovedu. Respecto a la autoridad doméstica de la esposa, en la sociedad cazadora-recolectora tribal de propiedad de la tribu, sin restricción, sin discriminación. Compensación por adulterio, ninguna. Y restricciones respecto a la menstruación, la gestación, ninguna. Y ya vemos que hay un paso, bueno, pues relativamente escalonado hasta la sociedad Ganda. Pues a mí esto me resulta muy interesante como un ejemplo de analizar concretamente lo que Engels nos resume en grandes rasgos y bueno, Engels también nos da en varios casos ejemplos concretos, pero aquí pues tenemos otros ejemplos concretos distintos. Y yo diría que la segunda cuestión del texto, la parte, digamos, negativa, es la siguiente, ¿no? Hay algunas partes del texto donde la autora se refiere a los conceptos de trabajo doméstico, trabajo social e intercambio de una manera que difiere del marxismo y que sería muy discutible desde el marxismo. Entonces, en mi opinión, ahí habría que contrastar cómo emplea estos conceptos Sachs y cómo los emplea Engels y decidir cuál de las dos usos nos sirven para entender mejor las sociedades. También se da a entender que la familia es solamente la pareja con los hijos, cosa que desde el marxismo sería extraño. La pareja es, la familia es, dependiendo de la sociedad como sea, pues puede ser una familia por grupos, una familia simbiásmica, depende de cómo sea la organización familiar, ¿no? La familia monogámica moderna no es la única forma de familia. También deja de lado cosas como el hecho de que el paso de la matrilinealidad a la patrilinealidad es una consecuencia del desarrollo de la propiedad privada y de pérdida del peso social del trabajo doméstico femenino. Y en mi opinión, todos estos problemas que van apareciendo junto a cosas positivas en los diferentes apartados se combinan en el cuarto, que es, en mi opinión, el más confuso, que es donde la autora busca plantear una nueva tesis, que en mi opinión no llega a hacerlo, no identifica, y esto es muy típico de los años 70, no identifica la dialéctica en la que está inmersa la mujer obrera en el capitalismo, y digo, es muy típico de los años 70 desde la teoría feminista, porque la teoría marxista, desde Engels, que ha dicho que la emancipación de la mujer depende de la inclusión en el trabajo social, y Engels ya ha identificado que esto está ocurriendo cada vez más, vamos a ver que esto lo exponen también Clara Zetkin, Alejandra Kollontai, Lenin, Stalin. O sea, desde el marxismo, la calificación de que esta tendencia inevitable existe ya desde finales del siglo XIX. Y es una cosa común a las teorías feministas de los años 70, no ver que este proceso sigue ocurriendo cada vez más y que irrefrenablemente va a conducir a que si cada vez más mujeres entran a la producción social y esa tendencia se lleva produciendo entonces y se lleva produciendo más de un siglo, eso necesariamente va a acarrear transformaciones. Y también hay que pensar en qué hacer
por ejemplo, los comunistas siempre han planteado que entonces hay que incorporar a la mujer proletaria a la lucha por el comunismo, ¿no? Por ejemplo. Y también, bueno, pensar en otros modos de organización de las mujeres trabajadoras que no sean proletarias, eso también se ha buscado incentivar siempre. Y luego es también llamativo que el cierre del texto cierra con la tesis de Engels de que la emancipación de la mujer pasa por convertir el trabajo privado familiar en trabajo social, pero esto, si se vacía de todo el conjunto de tesis de Engels y de la idea de revolución, parecía que un Estado democrático capitalista, invirtiendo en servicios públicos, podría alcanzar la emancipación de la mujer, ¿no? Y bueno, lo que comprobamos es el continuo freno del capitalismo a esto, justo para asegurar la ganancia capitalista, ¿no? Y justo aumentar la ganancia capitalista es lo que propicia que más mujeres sean atraídas por la fábrica, siempre sabemos que bajo condiciones de pobreza, ¿no? O sea, esa proletarización de la mujer es porque las masas obreras son tan pobres que no basta con el salario del hombre, hace falta que continuamente aportar un salario mayor y esa tendencia es la que provoca el capitalismo, ¿no? La conversión de todos los seres humanos o bien en proletarios o proletarias o bien en capitalistas. Esa tendencia, identificada por Marx y Engels en 1848 en el Manifiesto del Partido Comunista, no solamente es relevante respecto a los campesinos, los artesanos, sino que también hay que ver cómo en general en los trabajadores tiene dos ritmos, uno con los obreros y posteriormente con las obreras, primero como jugando un papel complementario, pero cada vez más jugando un papel no complementario, ¿no? Ese salario de la mujer respecto a la familia. Y la tercera reflexión, pues la primera era, en mi opinión, el texto de Sachs sirve para ilustrar de manera muy interesante las tesis de Engels. En el segundo punto, que hay también algunos problemas a tener en cuenta. El tercero es, ella dice desde el inicio que Engels es casi el único que aporta una teoría materialista de la posición social de la mujer con respecto al hombre. Yo creo que aquí habría que decir que todo el marxismo-leninismo lo ha sostenido con innumerables autores, desde Marx y Engels hasta la actualidad, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, pues nosotros deberíamos reivindicar mucho a Kollontai, Zetkin y, por supuesto, a Lenin y August Bebel. August Bebel escribió el libro más famoso que se titula La mujer y el socialismo, el libro más exitoso, con 50 ediciones, que nosotros vamos a leer 50 ediciones en vida de Engels, o sea, perdón, de Bebel, o 55, y nosotros vamos a leer unos pocos capítulos, unos pocos apartados en este seminario. Y ahí está la teoría materialista, esos son muchos autores, todos ellos del corpus marxista-leninista. Entonces, Sachs dice que las ideas principales de Engels son correctas, considera que hay algunas tesis erróneas, comprobables tras los nuevos descubrimientos, que califica de secundarias, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es considerar una por una cuáles son, aunque ella no se dedica sistemáticamente a evaluar esto, pero habría que ver cuándo esa crítica a una tesis secundaria consideramos que es correcta o no, porque en el mismo texto de Andreyev, una crítica que hace Sachs es refutada por Andreyev, ¿no? Entonces, la sugerencia aquí sería que quien pueda, a medida de su tiempo y su disponibilidad, que lea el texto de Andreyev, que lea el texto de Sachs, y en relación con la lectura que habéis hecho de El origen de la familia, propiedad privada y Estado, consideréis quién extrae de manera más precisa las tesis fundamentales, las tesis secundarias y qué os resulta más conveniente. Esa es la invitación por nuestra parte después de haber hecho esta pequeña como presentación. Y bueno, yo también respecto a esto, bueno, lo ha dicho Esti antes también en su presentación, pero sí que resaltaría que, o sea, desde que surge el marxismo mismo, desde que se publica El Capital, la ciencia social se extiende en dos ramas. La ciencia social burguesa, que desde el principio se dedica a omitir las conclusiones de Marx del Capital y a combatirlas en el pensamiento económico, en la cuestión filosófica, y a medida que se desarrollan los países socialistas, toda esta lucha se vuelve más enconada, hasta el punto de que hay un antropólogo, Marvin Harris, que no es
marxista, pero sí es materialista, dice que todo el desarrollo de la antropología en Estados Unidos se hace contra el marxismo. Entonces, aquí tener esto en cuenta a la hora de leer los textos, y siempre es muy, muy importante que echemos un vistazo a textos de países socialistas y textos de países capitalistas para no dejarnos arrastrar, porque a nosotros lo que nos rodea culturalmente en las universidades, en los medios de comunicación e incluso en las tendencias de izquierda son siempre lo que produce la academia europea y estadounidense, que es predominantemente antimarxista. Incluso cuando se califica de marxista es, o sea, en mi opinión, dudosamente es marxista o semi-marxista, con problemas de concepción respecto al marxismo, que se ha llamado marxismo occidental. Perdón, no me alargo más. Vale, levantó la mano Vicky otra vez. Muy interesante la exposición de David, ¿no? David. El libro de Sachs fue un libro bastante, bueno, un artículo, mejor dicho, dentro de una monografía que se llamaba Marxismo y Feminismo o algo así, una recopilación de artículos. Ese fue un libro muy importante, sí, en los años 70. Precisamente digamos que los marxistas que empezábamos a leer cosas sobre feminismo, pues digamos que fue de los textos más frecuentados, ¿no? Y es verdad, enlazando con lo último que ha comentado David, que ahí también empieza en la academia norteamericana y sobre todo en las universidades anglosajonas, y dentro de lo que empiezan a llamarse estudios feministas, que luego pasarían después a llamarse estudios de género, pero en principio se llamaban estudios feministas, la lucha contra el marxismo. Todo lo que fuera marxista se empezaba a desechar, y eso que en los años 70 todavía se escribieron cosas muy interesantes sobre el tema de la discriminación de la mujer o de la opresión, de la cuestión de la mujer desde el punto de vista del marxismo. Se escribieron cosas muy importantes, y interesantes, incluso a principios de los años 80, que no se conocen precisamente porque se escribieron desde el punto de vista marxista, con una orientación y un enfoque de materialismo histórico y dialéctico, y por eso no son tan conocidas. Pero es verdad que lo que decía David, que en los años 70 el feminismo empieza ya, sobre todo en la segunda mitad, empieza ya, quiero decir, el feminismo académico, el feminismo académico empieza ya a intentar desmontar las tesis marxistas, como fuera. Y empiezan ya a decir que si Marx no se ocupó del tema de la mujer, empezar a construir ese muñeco de paja, hacer de Marx un muñeco de paja contra al cual golpear, ¿no? De cualquier manera. No estudió el tema de la reproducción, no estudió el tema del trabajo doméstico, no estudió la que nosotras nos interesa, etcétera, etcétera. Eso se ha ido desarrollando desde esos finales de los años 70 hasta este momento, en el que ya ha alcanzado dimensiones que llegan al absurdo, porque todavía se sigue dando esta tendencia. Bueno, perdonad que al final me he enrollado más de lo que quería, que me ha parecido muy acertado. Primero, acertada la recomendación de Marina, ¿no? Sobre el artículo de Sachs, y luego el comentario que ha hecho David, que me ha parecido muy bueno. Gracias. Gracias, Tita. O sea, Vicky, perdón. Voy a leer aquí unas preguntas que es una pregunta que se hace por el chat. Bueno, un comentario más bien de Elba, que dice: sin embargo, la entrada de la mujer en el trabajo productivo en la Unión Soviética o China, por ejemplo, no la liberó del trabajo doméstico, ni en estas sociedades ni en las sociedades burguesas. Le dejo a Esti que conteste. Sí, yo creo que aquí lo importante es decir, o sea, es que Engels no está diciendo que la introducción de la mujer en el trabajo productivo
vaya a terminar con la división sexual del trabajo. Pero sí hay que tener en cuenta que esto yo creo que lo vamos a ver también en próximas sesiones, así que yo creo que podremos volver sobre esto. Cuando la mujer entra en la producción social poco a poco por esta necesidad que nos ha explicado David, de que ya con el sueldo del marido únicamente no puede subsistir la familia, también cambia el lugar de la mujer en la producción social y como hemos visto al tratar el origen de la presión de la mujer, esto también en el capitalismo va a tener, y vamos a ver que va a tener sus efectos en en la posición social que ocupa la mujer en el capitalismo. Esto es un proceso que está aún en curso y no se da al mismo ritmo en todo el mundo, pero de todas formas esta incorporación progresiva, pero masiva, de la mujer en la producción social requiere modificar poco a poco cómo se dan las relaciones dentro de la familia, ¿no? Porque el lugar de la mujer en las relaciones de producción ha cambiado y ahora cada vez más la mujer es asalariada. Igual podemos compartirlo, pero yo creo que tiene más sentido cuando veamos a la mujer en el capitalismo, pero David tiene un artículo en el que apunta que en España a principios de 2020 se registró el mayor número de mujeres asalariadas en la historia. Y también a la vez se ve que durante las últimas décadas también el número de amas de casa se ha reducido mucho, mientras que su edad promedio ha aumentado en comparación con las mujeres asalariadas. Entonces, tenemos el importante factor de que en el modo de producción capitalista la mujer se ve arrastrada a vender su fuerza de trabajo al capital cada vez más y tenemos un modo de familia que, aunque ha tenido que adaptarse al nuevo modo de producción, aún reproduce relaciones heredadas de la anterior forma de familia. Entonces nos encontramos una necesidad del capital de introducir o sea, de que la mujer siga introducida o introduciéndose cada vez más en la producción social, que esto entra en contradicción con la organización familiar que había subsistido hasta el momento. ¿Y qué supone esta contradicción? Y a esto voy, que el trabajo que se realiza dentro de la familia por parte de la mujer, que es a lo que te refieres, entiendo, Elba, con el trabajo doméstico, tiene que reducirse para que la mujer pueda participar en la producción social a nivel que el capitalismo le exige. Es decir, producción social no supuso un reparto equitativo de las tareas del hogar entre el hombre y la mujer. Y por tanto se hizo imposible que la mujer, y sigue siendo hoy en día imposible que la mujer participe en la producción social y además siguiera haciendo el mismo trabajo doméstico que realizaba hasta entonces. Si se quería mantener la mano de obra femenina, había que descargarle de parte del trabajo que hacía en casa. Y es por eso que paulatinamente se crean nuevos objetos y servicios que descargan en parte a la mujer de estas tareas que antes realizaba. Porque pues, no sería muy preciso decir que la mujer, desde que se ha visto incorporada a la producción social, hace las mismas tareas domésticas que hacía una mujer hace 200 o 300 años. Ya no hay comidas precocinadas, cada vez cocinamos menos, no confeccionamos nuestra propia ropa y muchos ejemplos más. Bueno, la creación de electrodomésticos para descargar tareas a las mujeres de tareas que antes hacíamos. Entonces sí que se ve que, aunque no lo supera, sí que se ve la tendencia que necesita el capital de la introducción de la mujer en la producción social y que eso lleva necesariamente a tener que descargar a la mujer de ese trabajo doméstico. No la ha liberado del trabajo doméstico, pero todavía estamos en un proceso. O sea, es decir, nadie está diciendo, por eso he empezado así, nadie está diciendo que la incorporación de la mujer al trabajo asalariado la descarga de su trabajo doméstico. Por eso decíamos, creo que lo he comentado en algún momento, que las premisas que Engels plantea son la incorporación plena de la mujer en la producción social acompañado de la reducción al mínimo del trabajo doméstico, que es algo que todavía está en proceso, y la socialización de las tareas del hogar, que no se va a dar en el capitalismo, porque no es de interés del capital. Pero bueno, he intentado resumir algo que es como muy amplio, yo creo que vamos a volver más adelante, pero creo que, o sea, no me atrevería a decir no ha liberado a la mujer del trabajo doméstico, liberado no, reducido enormemente sí, y es un proceso que sigue. Respecto a este tema, mira, hay dos comentarios en el chat para continuar. Uno de Manuel sobre el comentario de Elba. Hay que conocer la experiencia de la RDA. Si no se liberó del trabajo doméstico, se estuvo muy cerca. La prueba es el gran debate que hubo inmediatamente tras la reunificación,
cuando se desmanteló el sistema germano-oriental de guarderías e instituciones familiares. Voy a leer también el de David, que lo volví a poner otra vez por el chat. He vivido en China 2 años. China es inmensa y mi experiencia es por tanto insignificante, pero 1. A menudo he visto que cocinan los hombres. 2. Una amiga china residente en Bilbao me ha comentado sorprendida el machismo en España. Esta aportación es poco seria, pero lo que sí es evidente es el salto que se da en la situación de las mujeres antes y después de las revoluciones socialistas. China era un país semifeudal con las mujeres sometidas al marido. El cambio en las costumbres sociales y las relaciones entre los sexos fue gigantesco. Dale, Manuel, cuando quieras que... No, era a propósito de lo que he escrito en el chat. Realmente yo creo que por lo menos en algunas experiencias socialistas hubo grandes avances que solo con posterioridad han empezado a recogerse. Y he levantado la mano simplemente para enseñaros, no sé si se ve, como estoy viendo vuestra pantalla, no sé si se ve lo que enseñáis, ¿no? Lo que quería enseñar. Este libro es de hace 2 años y se llama literalmente Emancipadas y Fuertes. Es una colección de contribuciones de los avances de la mujer en la República Democrática Alemana extinta, desde el cine hasta todos los ámbitos de la vida social, productiva y cultural. Y es una cosa que está empezando a descubrirse, entre comillas, con tanta posterioridad, ¿no? Pero que hubo un intento sistemático, querido y por supuesto no logrado al 100% en la socialización del trabajo doméstico y en el reparto más o menos equitativo, es un hecho. Yo creo que eso es indiscutible. Y la experiencia de la República Democrática Alemana, desde mi punto de vista, lo que yo conozco es en este aspecto, en esta dimensión, la equiparación de la mujer en la vida social y en muchos otros, es una experiencia digna de ser mucho más estudiada y tenida en cuenta. Eso es lo que quería decir. Enseñar el libro, sobre todo quería enseñar el libro. No sé si se ha visto bien. Se ha visto, se ha visto. Gracias, Manuel. Bueno, voy a leer un par de mensajes que quedaron aquí perdidos en el chat que escribió Jaione. Recomiendo la lectura del libro Comunidades sin Estado en la Montaña Vasca, una publicación colectiva en donde se recogen evidencias, de que incluso en el siglo, supongo, XVI se daba la propiedad comunal de las tierras, recogida en el foro de Zuberoa, y la circularidad en las responsabilidades sobre los rebaños y la producción de productos derivados, quesos, etc. Son cargos rotativos sin diferenciar entre hombres y mujeres. Y luego añade otro dato significativo, es la responsabilidad que tienen en el valle unos caseríos sobre otros. De ahí surgen los auzolam, o trabajos comunitarios, que no cuestionaba a nadie, al igual que las poblaciones originarias americanas, que tampoco distinguían entre derechos y deberes y que estaba por encima incluso de la agenda familiar. Bueno, pues como no hay más palabras, yo creo que podemos dar por concluida la 4ª sesión del seminario. Os pasaremos los textos que comentamos por el correo y bueno, nos vemos dentro de 15 días.